Antes de volver a sumergirnos entre las estrellas, quiero decirte algo muy importante. Gracias. Ya somos más de 3000 exploradores galácticos, una familia que crece entre los astros, y tu apoyo lo significa todo. Eres parte del motor que mantiene viva esta travesía. Ahora comienza una nueva misión. He lanzado un segundo canal con historias igual de épicas e inolvidables. Si alguna vez te perdiste en un relato aquí, los nuevos te dejarán sin aliento. El enlace está en la descripción y también está fijado en el comentario destacado. Suscríbete y sigamos conquistando las estrellas juntos como familia. Lo mejor aún está por venir. El gran salón del Consejo Galáctico estaba lleno de voces airadas. Seres de 47 mundos diferentes se sentaban en sus sillas flotantes, todos hablando a la vez. Algunos tenían 4 brazos, otros tentáculos en lugar de piernas. Había criaturas que parecían insectos gigantes y otras que parecían estar hechas de cristal viviente. Pero todos compartían una cosa. Todos estaban muy enfadados con la humanidad. El embajador Sktar golpeó la plataforma con sus 4 puños. Procedía de la Hegemony, uno de los grupos más poderosos de la galaxia. Su especie se parecía a enormes mantis religiosas, pero con partes metálicas unidas a sus cuerpos. Cuando hablaba, su voz sonaba como el rechinar de metales. Esto ha durado demasiado. ¡Basta ya!, gritó Sktar. Los humanos nos han ignorado durante 3 ciclos completos. Les dijimos que abandonaran sus bases militares en los mundos fronterizos. Les dijimos que detuvieran su investigación ilegal. ¿Y qué hicieron? Nada. La multitud de alienígenas emitió varios sonidos de aprobación. Algunos chasquearon sus mandíbulas. Otros emitieron zumbidos graves y unos pocos simplemente cambiaron de color para mostrar su disgusto. El orador Mortín era el ser más anciano de la Cámara. Su pueblo había ayudado a crear el Consejo Galáctico miles de años atrás. Era alto y delgado, con una piel de un azul pálido que parecía brillar suavemente. Cuando él hablaba, todos escuchaban. La respuesta humana a nuestro ultimátum fue inesperada, dijo Mortín con cuidado. Cuando exigimos su rendición, nos enviaron un mensaje. Solo una palabra, no. Luego enviaron una nave. Una sola nave. El almirante Korit se levantó de su asiento. Comandaba la flota más grande del espacio conocido. Su especie eran guerreros criados para la batalla, con una piel gruesa como una armadura y múltiples ojos que podían ver en todas direcciones. Enviaron una nave vieja y destartalada contra toda nuestra armada. Los comandantes alienígenas llevaban días estudiando la nave humana. Flotaba en el borde del sistema Kepler 442 como un trozo de chatarra espacial. La nave se llamaba El Desafío. Según sus escáneres, era vieja, de unos 50 años o más. Su casco estaba cubierto de parches donde se habían hecho reparaciones. Placas de metal de diferentes colores mostraban donde se habían soldado nuevas planchas sobre los agujeros. Marcas de quemaduras por disparos de armas cubrían casi toda la superficie. Miren esta cosa, continuó el almirante Korit, activando un holograma que mostraba la nave humana. Apenas se mantiene entera. Nuestros sensores indican que tiene quizás 40 o 50 humanos a bordo. 40 humanos contra nuestras 3.000 naves y medio millón de tripulantes. El holograma giraba lentamente, mostrando cada ángulo de la dañada nave. Para los líderes alienígenas, parecía algo que debería estar en un desguace, no enfrentándose a la flota más poderosa jamás reunida. Quizás están intentando rendirse, sugirió la consejera Rika. Su especie era conocida por ser cautelosa y pensar antes de actuar. Quizás esta vieja nave es todo lo que les queda por enviar. O quizás, la voz de Sktar se volvió aún más áspera. Creen que esto es una especie de broma. Quizás piensan que no los atacaremos de verdad. Lo que los alienígenas no sabían era lo que estaba sucediendo dentro de esa vieja nave remendada. La capitana Elena Vázquez estaba en el puente, observando la masiva flota alienígena a través de la pantalla de visualización principal. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso y cicatrices en las manos por años de batallas espaciales. Su uniforme era sencillo, azul oscuro con ribetes plateados,
pero la mirada en sus ojos era cualquier cosa menos simple. El puente a su alrededor era pequeño y estrecho. Cada superficie mostraba signos de un uso intensivo. Algunos paneles de control habían sido reparados tantas veces que estaban unidos con cinta metálica, pero todo funcionaba, y la tripulación sabía exactamente lo que hacía. «Capitana», dijo el teniente Chun desde su puesto en la estación de armas. Era joven, quizás de 25 años, pero sus manos estaban firmes mientras manejaba los controles. «Siguen intentando comunicarse con nosotros. El mismo mensaje una y otra vez. Ríndanse o aténganse a las consecuencias». La capitana Vázquez asintió, pero no apartó la vista de la flota alienígena. «¿Alguna noticia del comando terrestre?» «Sí, señora», respondió la oficial de comunicaciones Torres. Era la persona más joven del puente, pero había sido elegida para esta misión por una razón muy específica. «El protocolo Fénix ha sido aprobado. Autorización total, sin restricciones». Por un momento, el puente quedó en completo silencio. Cada persona allí entendía lo que significaban esas palabras. Se habían entrenado para este momento durante años, pero ahora que había llegado, el peso de aquello era casi insoportable. «Señora», llamó el ingeniero jefe Martínez desde su estación en la parte trasera del puente. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con las manos permanentemente manchadas de trabajar con piezas de motor. «Todos los sistemas están listos. El núcleo Fénix está estable y esperando su orden». La capitana Vázquez finalmente se apartó de la pantalla. Miró a cada miembro de su tripulación, personas con las que había servido durante años, personas en las que confiaba su vida y las vidas de todos los humanos de la galaxia. «Quiero que todos entiendan lo que estamos a punto de hacer», dijo en voz baja. «En unos minutos, todo va a cambiar. La galaxia cree que sabe de lo que son capaces los humanos. Creen que somos débiles porque intentamos evitar las guerras. Creen que nuestra amabilidad significa que no podemos luchar». Caminó hacia el centro del puente, donde se había instalado un panel de control especial. Era diferente a todo lo demás en la nave, más nuevo, más avanzado y cubierto de etiquetas de advertencia en varios idiomas humanos. «Hace 50 años, la galaxia nos dio una lección», continuó la capitana Vázquez. «Destruyeron Terra Prime. 2.000 millones de humanos murieron porque el Consejo decidió que nuestra colonia era un inconveniente para sus rutas comerciales. Lo llamaron reubicación pacífica, pero lo que realmente hicieron fue asesinar a un mundo entero». Las manos del teniente Chun se apretaron sobre sus controles. Todos en la nave habían perdido a alguien en Terra Prime. Para algunos, fue la familia. Para otros, amigos. Para la capitana Vázquez, había sido su hija. «La gente de Terra Prime murió sabiendo que su sacrificio nos daría tiempo para prepararnos para este día», dijo la capitana. «Murieron para que ningún mundo humano volviera a estar indefenso. Hoy, honramos su memoria». De vuelta en la cámara del Consejo Galáctico, el debate se estaba acalorando. Algunas especies querían atacar la nave humana de inmediato. Otras pensaban que debían intentar hablar más. Unos pocos sugirieron simplemente marcharse y dejar que los humanos se quedaran con sus mundos fronterizos. «Esto es ridículo», anunció el almirante Corit. «Tengo 3.000 naves ahí fuera. Los humanos tienen un crucero averiado que probablemente ni siquiera puede defenderse. ¿Por qué seguimos hablando?» «Porque», dijo lentamente el orador Mortín, «algo en todo esto no me cuadra. Los humanos no son estúpidos. Saben que no pueden ganar una batalla contra nuestra flota. Entonces, ¿por qué enviaron esta nave? ¿Por qué no se rinden?» «Quizás quieren morir luchando», sugirió otro comandante alienígena. «Algunas especies prefieren la muerte a la derrota». «No», Mortín negó con la cabeza. «He tratado con humanos antes. Son supervivientes. No desechan sus vidas sin motivo. Hay algo que no estamos viendo». La verdad era que los alienígenas se estaban perdiendo bastante. Sabían de las colonias humanas en el borde exterior. Sabían de la Tierra y quizás una docena de otros mundos humanos. Lo que no sabían era que los humanos habían estado muy ocupados durante los últimos 50 años. Después de Terra Prime,
La humanidad había cambiado. Dejaron de confiar en las promesas de paz y protección de la galaxia. En su lugar, comenzaron a prepararse para la guerra, pero no el tipo de guerra que los alienígenas esperaban. Los científicos humanos habían estado trabajando en algo llamado el Protocolo Fénix. Se basaba en una investigación que había comenzado en Terra Prime antes de que el planeta fuera destruido. La idea era simple en teoría, pero casi imposible de realizar en la práctica: crear copias de materia usando manipulación cuántica. Capitana, gritó el ingeniero jefe Martínez, estamos recibiendo lecturas extrañas de la flota alienígena. Parece que están cargando las armas. La capitana Vázquez asintió. Se lo esperaba. Los alienígenas habían venido aquí para destruir a la humanidad o hacerla rendirse. No iban a esperar mucho más. ¿Algún mensaje final de la flota?, preguntó. Sí, señora, respondió Torres. El almirante Corit exige que respondamos a su rendición. Ultimátum. Dice que es nuestra última oportunidad. Entonces, supongo que es la hora, dijo la capitana Vázquez. Puso su mano sobre el panel de control del Protocolo Fénix. El metal estaba frío bajo su palma, pero podía sentir la enorme energía contenida en el núcleo especial de la nave. Todas las estaciones, prepárense para la activación del Fénix, anunció. Esto es por Terra Prime. Esto es por cada niño humano al que amenazaron. Esto es para mostrarles lo que realmente somos. En la flota alienígena, los sensores comenzaron a detectar extrañas lecturas de energía provenientes de la nave humana. Los patrones no se parecían a nada en sus bases de datos. No eran armas cargándose, ni motores preparándose para huir. Era algo completamente nuevo. Señor, llamó nerviosamente el operador de sensores de la Hegemony. La nave humana está haciendo algo. Los niveles de energía están subiendo rápidamente, pero no puedo identificar la fuente. El almirante Corit estudió las lecturas con creciente irritación. ¿Qué tipo de energía? Desconocida, señor. Los patrones no coinciden con ninguna tecnología conocida. Es como si estuvieran distorsionando el propio espacio alrededor de su nave. Eso es imposible, espetó el almirante Corit. El espacio no puede ser distorsionado por nada más pequeño que una estrella. Están fallando sus sensores. No, señor. He realizado un diagnóstico completo. Las lecturas son precisas. En el puente del desafío, la capitana Vázquez observaba cómo el temporizador de la cuenta atrás llegaba a sus últimos segundos. A su alrededor, sistemas que a la humanidad le había costado décadas perfeccionar estaban entrando en línea. El Protocolo Fénix era más que un arma. Era la respuesta de la humanidad a una galaxia que pensaba que la fuerza solo se medía por el tamaño de tu flota. Núcleo Fénix a plena potencia, informó Martínez. Todos los sistemas de seguridad desactivados. Ya no hay vuelta atrás, capitana. Bien, dijo Vázquez en voz baja. Abra un canal a la flota alienígena. Canal abierto, señora. La capitana Vázquez miró directamente a la cámara que llevaría su imagen a cada nave de la armada alienígena. Cuando habló, su voz era tranquila y clara. A la flota reunida del Consejo Galáctico, comenzó. Preguntaron por qué la humanidad envió una sola nave. Exigieron que rindiéramos nuestros mundos y nos sometiéramos a su autoridad. Amenazaron con destruirnos si nos negábamos. Hizo una pausa, con el dedo suspendido sobre el control final que activaría el Protocolo Fénix. Cometieron un error crítico en sus cálculos, continuó. Asumieron que, porque queremos la paz, no estamos preparados para la guerra. Confundieron nuestra contención con debilidad. Pensaron que nuestro deseo de proteger la vida significaba que no podíamos quitarla. El temporizador llegó a cero. Se equivocaron, dijo la capitana Vázquez, y presionó el botón. El espacio alrededor del desafío comenzó a temblar y a distorsionarse. La propia realidad pareció ondular hacia afuera desde la nave humana en olas que hicieron que los sensores alienígenas gritaran advertencias para las que nunca habían sido programados. Las leyes de la física, tal como las entendía la ciencia galáctica, estaban siendo reescritas ante sus ojos. Y entonces,
Donde antes flotaba una vieja y remendada nave humana sola contra probabilidades imposibles, de repente había 2 naves. Luego 10. Luego 100. El milagro, o la pesadilla, dependiendo del punto de vista, no había hecho más que empezar. La flota alienígena permanecía en el espacio como un enorme muro de metal y energía. 3.000 naves dispuestas en formación perfecta, cada una erizada de armas que podían destruir ciudades enteras. Los comandantes se sentían seguros. Después de todo, ¿qué podría hacer una vieja nave humana contra un poder tan abrumador? El almirante Korit estaba en el puente de su nave insignia, el Dominio Eterno. Era el buque de guerra más grande jamás construido, con más de 5 kilómetros de largo y armado con suficiente potencia de fuego como para fracturar la corteza de un planeta. A su alrededor, su tripulación trabajaba en sus puestos con precisión militar. Habían entrenado para batallas como esta durante toda su vida. Todas las naves, adopten formación de ataque, ordenó el almirante Korit. Su voz se transmitió por la red de comunicaciones de la flota a 3.000 capitanes. Prepárense para demostrar el precio de desafiar al Consejo. La formación comenzó a moverse. Acorazados masivos tomaron las posiciones frontales, sus escudos brillando en un azul intenso mientras se activaban. Detrás de ellos venían los cruceros y destructores, con sus armas cargándose de energía letal. Era una vista que había hecho que cientos de mundos se rindieran sin disparar un solo tiro. Pero algo andaba mal con sus sensores. Señor, llamó el operador de sensores, con la voz ligeramente temblorosa. La nave humana, no entiendo lo que estoy viendo. Informe, espetó el almirante Korit. Las lecturas de energía de su nave están por las nubes, señor. Y hay algo más. El espacio alrededor de su nave se está distorsionando. El almirante Korit se acercó a la estación de sensores y miró las pantallas. Lo que vio no tenía sentido según todo lo que sabía sobre física. El espacio alrededor de la nave humana se ondulaba como el agua, creando ondas que se extendían hacia afuera en círculos perfectos. Eso es imposible, murmuró. Nada puede distorsionar el espacio excepto la gravedad de objetos masivos como estrellas o agujeros negros. Señor, lo que sea que estén haciendo se está volviendo más fuerte, continuó el operador. Las distorsiones están aumentando en potencia. En el puente del desafío, la capitana Vázquez observaba sus instrumentos mientras se activaba el protocolo Fénix. La nave a su alrededor comenzó a zumbar con una energía como nunca antes se había visto en la galaxia. Esta era la tecnología que la humanidad había pagado con la sangre de 2.000 millones de personas en Terra Prime. Núcleo Fénix a máxima potencia, informó el ingeniero jefe Martínez. Generadores de campo cuántico estables. Estamos listos para el despliegue completo. Todas las estaciones informan estar listas, capitana, añadió el teniente Chun. Sistemas de armas en línea y sincronizados. La capitana Vázquez asintió. Se había entrenado para este momento durante 20 años, desde el día en que vio morir a Terra Prime desde la cubierta de una nave de rescate. Su hija había estado allí abajo, trabajando en uno de los laboratorios de investigación. Los alienígenas lo habían llamado una reubicación pacífica, pero lo que realmente hicieron fue asesinar a un mundo entero de gente inocente. Ejecuten el despliegue Fénix, ordenó. El efecto fue inmediato y aterrador. El espacio alrededor del desafío se retorció y se plegó de formas que dolía mirar. La propia realidad pareció hacerse añicos como un cristal roto. Cada fragmento reflejaba algo ligeramente diferente. Y entonces, increíblemente, había 2 naves donde antes solo había habido una. Ambas naves eran idénticas. Ambas tenían las mismas cicatrices y parches en sus cascos. Ambas tenían los mismos miembros de la tripulación en las mismas estaciones. No eran copias ni ilusiones. Ambas eran completamente reales. Pero la duplicación no se detuvo ahí. Las 2 naves se convirtieron en 4. Las 4 en 8. Las 8 en 16. La multiplicación continuó hasta que la flota alienígena se encontró enfrentando no a un crucero humano dañado, sino a más de 1000 naves idénticas. Imposible. La voz del almirante Korit se quebró al hablar. Esto viola todas las leyes de la física.
La materia no puede ser duplicada. Señor, gritó su oficial científico, con la voz llena de miedo. Nuestros sensores lo confirman. Cada nave es completamente real. Todas tienen la misma masa, las mismas firmas de energía, la misma tripulación. No es una ilusión. En las cámaras del Consejo Galáctico, la sesión de emergencia observaba la batalla a través de sensores de largo alcance. El gran salón había caído en un silencio absoluto. Seres que habían vivido durante cientos de años y visto el auge y la caída de civilizaciones enteras estaban contemplando algo que no debería existir. La piel azul pálido del orador Mortín se había vuelto aún más pálida. ¿Cómo es esto posible?, susurró. Ninguna especie en la galaxia tiene este tipo de tecnología. Los humanos han estado ocupados, dijo la consejera Rika en voz baja. Durante 50 años, pensamos que estaban débiles y rotos después de Terra Prime. Pensamos que destruir su mundo colonia les había enseñado cuál era su lugar. En cambio, parece que les dimos una razón para convertirse en algo mucho más peligroso. De vuelta en la batalla, el almirante Korit intentaba mantener el control de su flota. Pero sus comandantes estaban entrando en pánico mientras veían a una .000 naves humanas organizarse en formación de batalla. Todas las naves, abran fuego, ordenó el almirante Korit. Destruyanlas a todas. La flota alienígena desató todo lo que tenía. Rayos de energía que podían derretir montañas surcaron el espacio. Misiles capaces de destruir manzanas enteras se dirigieron hacia las naves humanas. Cañones de partículas que disparaban corrientes de materia a casi la velocidad de la luz. Todos se enfocaron en la flota humana. Pero sucedió algo imposible. Las armas atravesaron las naves humanas sin causar ningún daño. ¿Qué? El almirante Korit miró sus pantallas con incredulidad. Impactos directos en múltiples objetivos. No se reportan daños. Señor, gritó su oficial de armas. Nuestros disparos los están atravesando. Es como si no estuvieran realmente allí. La capitana Vázquez sonrió sombríamente mientras veía las armas alienígenas pasar inofensivamente a través de su flota. Esto era exactamente para lo que estaba diseñado el protocolo Fénix. Cada copia del desafío existía en una fase ligeramente diferente de la realidad. Todas eran reales, pero también estaban ligeramente desincronizadas con el espacio normal. Las armas convencionales no podían tocarlas. Nuestro turno, dijo en voz baja. Todas las naves, abran fuego. 1.000 copias de la capitana Vázquez dieron la misma orden en el mismo instante. 1.000 naves humanas volvieron sus armas contra la flota alienígena. Pero no eran las simples armas de energía o misiles que la galaxia esperaba de la humanidad. Eran armas nacidas de 50 años de investigación secreta y un odio ilimitado. La primera arma disparada se llamaba disruptor de realidad. No destruía la materia. Convencía al universo de que esa materia nunca había existido. Un acorazado alienígena entero simplemente se desvaneció. No voló en pedazos ni se vaporizó, sino que fue borrado por completo de la existencia como si nunca hubiera sido construido. La segunda arma era una lanza gravitacional. Enfocaba la gravedad en un haz que podía comprimir el casco de una nave hasta la densidad de una estrella de neutrones. Un crucero de la Hegemony fue alcanzado y comprimido en una esfera no más grande que una pelota de baloncesto. Su tripulación, sin siquiera tener tiempo de gritar. La tercera arma era la más horrible de todas, un campo de desplazamiento temporal. Las naves atrapadas en su efecto envejecían rápidamente, sus cascos de metal oxidándose y descomponiéndose en segundos mientras sus tripulaciones se convertían en polvo. Un escuadrón entero de destructores alienígenas se desmoronó en escombros espaciales en un parpadeo. «Armas imposibles», gritó el almirante Korit sobre el caos que llenaba su centro de mando. «Esto no puede estar pasando». Pero estaba pasando. La flota más grande de la historia galáctica estaba siendo sistemáticamente destruida por una tecnología que no debería existir. Naves que nunca habían sido derrotadas en batalla estaban desapareciendo de la existencia o siendo aplastadas en pequeñas esferas de materia superdensa. «Señor, hemos perdido más de 200 naves en el primer minuto», informó su oficial táctico.
Nuestras armas ni siquiera pueden tocarlos, pero sus armas están haciendo que nuestras naves dejen de existir. El almirante Korit intentó pensar en una estrategia, alguna forma de contraatacar a un enemigo que parecía existir fuera de las reglas normales de la realidad. Pero cada plan que se le ocurría requería que sus armas realmente alcanzaran sus objetivos. Todas las naves, retírense, ordenó finalmente. Retrocedan a una distancia mínima de seguridad. Pero la flota humana no les permitió retirarse. Las 1000 copias del desafío se movieron con una coordinación perfecta, cortando las rutas de escape y rodeando a grupos de naves alienígenas. Más disruptores de realidad dispararon, borrando acorazados de la existencia. Más lanzas gravitacionales aplastaron cruceros pesados en esferas increíblemente densas. La capitana Vázquez abrió un canal de comunicación que llegó a cada nave de la flota alienígena simultáneamente. Su voz, multiplicada por 1000 copias de sí misma, habló con la autoridad de la rabia largamente reprimida de la humanidad. Querían saber por qué la humanidad envió una sola nave, dijo, su voz tranquila pero llena de una furia fría. La respuesta es simple. Una nave era todo lo que necesitábamos. Un destructor alienígena intentó embestir a una de las naves humanas, pensando que al menos el contacto físico podría funcionar donde las armas de energía habían fallado. En cambio, la nave alienígena atravesó la nave humana como si estuviera hecha de materia fantasma, y luego se encontró atrapada dentro de un campo temporal que la envejeció hasta convertirla en óxido en segundos. Verán, continuó la capitana Vázquez mientras más naves alienígenas eran borradas de la realidad, cometieron un error crítico en su recopilación de inteligencia. Asumieron que nuestra contención era debilidad. Confundieron nuestro deseo de paz con la incapacidad para hacer la guerra. La flota alienígena estaba ahora en un caos total. Las naves huían en todas direcciones, pero las naves humanas parecían estar en todas partes a la vez. No importaba hacia dónde giraran los alienígenas, encontraban más copias del desafío, esperándolos con armas que violaban todo lo que creían saber sobre el universo. Durante 50 años, nos hemos estado preparando para este momento. La voz de Vázquez resonó en todos los canales de comunicación alienígenas. Desde que reubicaron pacíficamente a Terra Prime y sus 2000 millones de habitantes. Les dijimos entonces que los humanos no olvidan. Les dijimos que no perdonamos. Eligieron no escuchar. Un grupo de cruceros pesados de la Hegemony intentó formar una formación defensiva, uniendo sus escudos para protegerse. Una lanza gravitacional atravesó sus defensas combinadas como si fueran de papel, aplastando las 3 naves en una única esfera de metal ultradenso no más grande que una casa. Pasamos 50 años aprendiendo todo lo que pudimos sobre la física cuántica, sobre la naturaleza de la propia realidad, continuó la capitana Vázquez. La gente de Terra Prime murió para darnos el tiempo que necesitábamos para desarrollar esta tecnología. Murieron sabiendo que algún día volverían a amenazarnos, y que cuando lo hicieran, estaríamos listos. La batalla había durado menos de 10 minutos, pero la flota alienígena ya había perdido más de la mitad de sus naves. Los supervivientes estaban en plena retirada, pero las naves humanas parecían poder aparecer donde quisieran, cortando rutas de escape y destruyendo a cualquiera que intentara luchar. La voz del embajador Sktar crepitó por el canal de comunicaciones de emergencia, llena de miedo e incredulidad. ¿Qué son? ¿En qué se han convertido? Las 1000 copias de la capitana Vázquez respondieron al mismo tiempo, sus voces fusionándose en algo que parecía provenir del propio universo. Somos lo que ustedes crearon cuando nos enseñaron que, en esta galaxia, la piedad es debilidad. La flota alienígena continuó desmoronándose bajo el asalto imposible. Naves que nunca habían conocido la derrota estaban siendo borradas de la existencia por armas que no deberían funcionar según ninguna ciencia conocida. La mayor fuerza militar de la historia galáctica estaba siendo destruida por una sola nave humana que de alguna manera se había convertido en 1000. Y las armas humanas seguían disparando, cada disparo eliminando otro trozo de arrogancia alienígena del universo. El silencio que siguió a la batalla fue más aterrador que el combate mismo. Donde una vez 3.000 naves alienígenas habían formado la flota más poderosa de la historia galáctica,
Ahora solo quedaban escombros dispersos y unos pocos cientos de supervivientes dañados. El espacio alrededor de Kepler 442 estaba lleno de los restos retorcidos de lo que habían sido poderosas naves de guerra apenas unos minutos antes. El almirante Korit se sentó en su silla de mando, mirando pantallas que mostraban cosas imposibles. Su nave insignia, el Dominio Eterno, era una de las pocas naves grandes que aún estaban intactas. Pero incluso ella había sufrido daños por armas que sus oficiales científicos no podían explicar. La mitad de su tripulación estaba muerta, asesinada por una tecnología que no debería existir. Informe de estado, dijo en voz baja. Su voz sonaba vieja y rota. Señor, respondió su oficial táctico, con las manos temblando mientras manejaba sus controles. Hemos perdido 2.700 naves. La mayoría de ellas fueron completamente destruidas. No volaron en pedazos, señor. Simplemente dejaron de existir. El almirante Korit cerró los ojos. En 30 años de servicio militar, nunca había visto nada igual. Su flota había sido el orgullo de la galaxia, temida por todos los mundos desde los sistemas centrales hasta el borde exterior. Ahora era chatarra espacial flotando en la oscuridad. ¿Supervivientes?, preguntó. 312 naves, señor. La mayoría están gravemente dañadas. Estamos recibiendo llamadas de socorro de cápsulas de escape esparcidas por todo el sistema. Las 1000 copias del desafío habían dejado de disparar. Permanecían en el espacio alrededor de los restos de la flota alienígena como depredadores de caza, decidiendo si su presa estaba realmente muerta. Su visión era más aterradora que cualquier arma. 1000 naves idénticas que no deberían existir. Cada una capaz de borrar la materia de la propia realidad. En el puente del desafío original, la capitana Vázquez observaba las pantallas tácticas con sombría satisfacción. La batalla había salido exactamente como estaba planeado, pero no sentía alegría por la destrucción. Cada nave alienígena destruida representaba miles de vidas perdidas. Era una soldado, no una asesina, pero a veces la galaxia te obligaba a convertirte en cosas que nunca quisiste ser. Capitana, llamó el teniente Chun desde su estación. Estamos recibiendo señales de rendición de lo que queda de su flota. Todas las naves restantes están desactivando sus armas y solicitando clemencia. ¿Alguna noticia del Consejo Galáctico?, preguntó la capitana Vázquez. La oficial de comunicaciones Torres revisó sus instrumentos. Sí, señora. Solicitan comunicación inmediata con usted. Prioridad de emergencia. El propio orador Mortin quiere hablar. La capitana Vázquez asintió. Se lo esperaba. El Consejo acababa de ver cómo su mayor fuerza militar era completamente destruida por una sola nave humana. Estarían asustados, confundidos y desesperados por entender lo que acababa de suceder. Abra un canal a las cámaras del Consejo, ordenó. Es hora de que aprendan lo que la humanidad ha estado haciendo realmente durante los últimos 50 años. Una transmisión llegó a las cámaras del Consejo al instante, transportada por sistemas de comunicación cuántica que permitían una conversación en tiempo real a cualquier distancia. Cuando la capitana Vázquez apareció en sus pantallas, el gran salón cayó en un silencio absoluto. Seres que habían gobernado la galaxia durante miles de años se encontraron mirando a una mujer humana con un uniforme sencillo que acababa de cambiarlo todo. Honorable Consejo, comenzó la capitana Vázquez, su voz con una cortesía que de alguna manera hacía sus palabras más aterradoras. Soy la capitana Elena Vázquez de los Cuerpos de Defensa Terranos. ¿Preguntaron por qué la humanidad envió una sola nave? Creo que ya tienen su respuesta. El orador Mortin se inclinó hacia adelante en su silla flotante. Su pálida piel azul se había vuelto casi blanca por la conmoción. Capitana Vázquez, lo que hemos presenciado hoy, tal tecnología no debería existir. La capacidad de duplicar la materia, de entrar y salir de la realidad, armas que borran cosas de la existencia misma. ¿Cómo es esto posible? Es posible, respondió la capitana Vázquez con calma, porque nos dieron 50 años y 2000 millones de razones para hacerlo posible. La cámara del Consejo estalló en susurros, chasquidos y diversos sonidos alienígenas de angustia. Todos recordaban Terra Prime,
pero se habían convencido a sí mismos de que era un sacrificio necesario para la estabilidad galáctica. Terra Prime era una colonia de investigación, continuó la capitana Vázquez. Cada humano allí se ofreció como voluntario para ayudarnos a desarrollar lo que llamamos el Protocolo Fénix. Conocían los riesgos. Sabían que podrían morir, pero también sabían que algún día la galaxia volvería a amenazar a la humanidad. Y cuando ese día llegara, teníamos que estar listos. La consejera Rika, siempre cuidadosa con sus palabras, habló: Capitana, seguramente entiende que Terra Prime fue una decisión difícil. La colonia estaba en una ubicación estratégica que se necesitaba para las rutas comerciales. No podían permitir que los humanos existieran en un lugar que era conveniente para sus ganancias, interrumpió la capitana Vázquez, su voz aún tranquila pero ahora con un filo de ira. Así que asesinaron a 2.000 millones de personas y lo llamaron reubicación pacífica. Le dijeron a la galaxia que a veces hay que hacer sacrificios por el bien común. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Bueno, hoy han aprendido sobre el sacrificio. Su flota fue sacrificada por el bien común de enseñar a la galaxia que los humanos no son víctimas convenientes. El embajador Sktar, que había permanecido en silencio desde que vio cómo las naves de su pueblo eran borradas de la existencia, finalmente encontró su voz. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Cuáles son sus demandas? La capitana Vázquez sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. ¿Nuestras demandas? Es interesante. Ustedes son los que vinieron aquí con ultimátums. Ustedes son los que trajeron una flota para amenazar los mundos humanos. Nosotros éramos perfectamente felices si nos dejaban en paz. Hizo un gesto hacia la pantalla táctica que mostraba la flota alienígena destruida. Pero ya que preguntan, aquí están las demandas de la humanidad. Primero, la retirada inmediata de todas las fuerzas militares alienígenas del espacio humano. Segundo, el reconocimiento de la soberanía humana sobre todos nuestros territorios actuales. Tercero, reparaciones por Terra Prime. ¿Reparaciones?, preguntó el orador Mortín. ¿Qué tipo de reparaciones? 2.000 millones de vidas, dijo simplemente la capitana Vázquez. No pueden traer de vuelta a los muertos, pero pueden reconocer lo que hicieron. Cada especie en su consejo se disculpará formalmente por la destrucción de Terra Prime. Construirán un monumento en la capital galáctica y se asegurarán de que cada niño en la galaxia aprenda lo que sucede cuando intentan borrar a la humanidad. Los alienígenas se miraron nerviosamente. Estas demandas no eran irrazonables, pero representaban un cambio completo en el poder galáctico. La humanidad ya no pedía permiso ni suplicaba piedad. Estaban dictando los términos desde una posición de fuerza absoluta. Y si nos negamos, la voz del almirante Corit llegó por el canal de comunicación desde su nave insignia dañada. La capitana Vázquez se giró para mirar directamente a la cámara, con los ojos fríos y duros. Almirante, mire a su alrededor. Mire lo que queda de su flota. Ahora imagine lo que pasaría si la humanidad decidiera visitar cada mundo alienígena con el mismo mensaje que trajimos hoy aquí. La amenaza era clara y aterradora porque ahora todos sabían que los humanos podían respaldarla. Pero verán, continuó la capitana Vázquez, su voz volviéndose más suave, no queremos ser conquistadores. Nunca lo quisimos. Todo lo que siempre quisimos fue que nos dejaran en paz para vivir nuestras vidas y criar a nuestros hijos en paz. El Protocolo Fénix no es un arma de conquista. Es un arma de defensa. Lo usaremos para protegernos a nosotros mismos y a nuestros aliados, pero no lo usaremos para construir un imperio. El teniente Chun levantó la vista de su estación táctica. Capitana, estamos recibiendo lecturas de todo el sistema. Están llegando más naves. ¿Refuerzos alienígenas?, preguntó la capitana Vázquez. No, señora. Son naves humanas. Parece que toda la flota local está saltando al sistema. A través de los visores de las naves humanas y alienígenas, comenzaron a aparecer nuevas naves. No eran viejos cruceros remendados como el Desafío. Eran naves de guerra elegantes y modernas que no se parecían a nada que nadie hubiera visto antes. Se movían con una gracia imposible, sus cascos parecían cambiar y fluir como metal líquido.
Capitana, gritó Torres. Estoy recibiendo una transmisión de la nave insignia Remembranza. El almirante Chungwai solicita permiso para tomar el mando de la operación. La capitana Vázquez negó con la cabeza. Dígale al almirante que el desafío mantendrá el mando. Esto comenzó como nuestra misión y la terminaremos. Más naves humanas continuaron llegando. No docenas, sino cientos. Cada una parecía haber sido construida con una tecnología mucho más allá de lo que la galaxia creía que poseía la humanidad. Y a diferencia de las 1000 copias del desafío, todas estas eran naves diferentes, con diseños y capacidades distintas. En las cámaras del Consejo, los alienígenas observaban a los recién llegados con creciente temor. La voz del orador Mortín era apenas un susurro. ¿Cuántas naves tienen? Más de las que pensaban, respondió la capitana Vázquez. Verán, Terra Prime no era nuestra única instalación de investigación. Durante 50 años, cada mundo humano ha estado trabajando en nueva tecnología. Cada estación espacial, cada colonia minera, cada nave de transporte ha sido parte de nuestra preparación para este día. Activó un mapa estelar que mostraba el territorio humano. Pero en lugar del pequeño cúmulo de mundos que los alienígenas conocían, el mapa mostraba cientos de sistemas que se extendían a través de 2 brazos espirales de la galaxia. Así es como es la humanidad hoy en día, explicó la capitana Vázquez. No la especie pequeña y débil que pensaban que estaban intimidando. Hemos estado explorando, expandiéndonos y construyendo mientras ustedes estaban ocupados felicitándose por mantenernos contenidos. El mapa estelar mostraba mundos coloniales, estaciones de investigación, bases militares y complejos industriales esparcidos por vastas regiones del espacio. Algunos estaban en sistemas que los alienígenas ni siquiera habían explorado. Otros estaban ocultos en lugares que pensaban que estaban vacíos. Imposible, suspiró el orador Mortín. Nuestros exploradores habrían detectado tal expansión. Sus exploradores vieron lo que queríamos que vieran, replicó la capitana Vázquez. Hemos tenido 50 años para perfeccionar la tecnología de sigilo, los dispositivos de camuflaje y los métodos para ocultar mundos enteros a sus sensores. Cada vez que sus naves pasaban por lo que pensaban que era espacio vacío, podrían haber estado volando justo al lado de colonias humanas. El almirante Corit miró el mapa estelar con incredulidad. Nos han estado mintiendo durante décadas, fingiendo ser débiles mientras construían un imperio. No un imperio, corrigió la capitana Vázquez. Una red de defensa. Cada mundo humano está conectado. Cada colonia está protegida y cada nave está equipada con la tecnología del protocolo Fénix. No construimos esto para conquistar a nadie. Lo construimos para asegurarnos de que lo que le pasó a Terra Prime nunca vuelva a suceder. Las nuevas naves humanas habían terminado de llegar y estaban tomando posiciones alrededor de los supervivientes alienígenas. Ahora había más de 1000. Cada una representaba una tecnología que la galaxia no entendía, pero no estaban amenazando a los supervivientes alienígenas. Simplemente se estaban asegurando de que todos entendieran el nuevo equilibrio de poder. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó en voz baja la consejera Rika. La capitana Vázquez miró las pantallas que mostraban los restos dispersos de la flota alienígena, los rostros asustados de los miembros del Consejo y las expresiones confusas de especies que pensaban que gobernaban la galaxia. Ahora, dijo simplemente, las cosas cambian. La galaxia va a aprender que la humanidad no es una especie a la que se pueda presionar, reubicar o borrar por conveniencia. Estamos aquí para quedarnos, y somos lo suficientemente fuertes como para asegurarnos de que todos lo recuerden. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara sobre las cámaras del Consejo. Pero también estamos dispuestos a ser razonables. Retiren sus flotas, reconozcan nuestra soberanía, hagan reparaciones por Terra Prime, y podremos discutir una nueva relación basada en el respeto mutuo en lugar del miedo. El silencio que siguió fue pesado, cargado con el conocimiento de que la galaxia acababa de cambiar para siempre. Habían pasado 3 meses desde la batalla de Kepler 442, y la galaxia seguía tratando de entender lo que había sucedido. La noticia se había extendido a todos los mundos habitados, llevada por comerciantes,
diplomáticos y refugiados de la destruida flota alienígena. En todas partes, se hacía la misma pregunta. ¿Cómo había ocultado la humanidad tanto poder durante tanto tiempo? Las cámaras del Consejo Galáctico se veían diferentes ahora. Donde antes 47 especies habían gobernado con autoridad absoluta, ahora había una nueva sección construida específicamente para los representantes humanos. Los humanos se sentaban en silencio en su área designada, pero todos en la cámara podían sentir su presencia como un peso sobre la sala. El embajador Chun-Wai estaba en la plataforma de oradores, mirando a los alienígenas reunidos con una confianza tranquila. Había sido el teniente Chun en el puente del desafío durante la batalla, pero ahora vestía las túnicas formales de un representante diplomático humano. Detrás de él, pantallas holográficas mostraban cartas estelares que incomodaban a muchos de los delegados alienígenas. Honorables miembros del Consejo, comenzó Chun, su voz resonando claramente por la cámara. Estamos aquí hoy para discutir las nuevas realidades que enfrenta nuestra galaxia. Hace 3 meses, aprendieron que la humanidad no es la especie pequeña y débil que creían que éramos. Hoy, aprenderán cuánto nos subestimaron. El orador Mortín se movió en su silla flotante. El viejo alienígena parecía cansado y preocupado. Su especie había ayudado a construir el Consejo Galáctico miles de años atrás, pero ahora estaba viendo cómo todo cambiaba de maneras que no podía controlar. Embajador Chun, dijo Mortín con cuidado, el Consejo reconoce que la humanidad posee una tecnología impresionante, pero seguramente podemos encontrar una manera de trabajar juntos pacíficamente. La galaxia ha gozado de estabilidad durante milenios bajo el sistema actual. Chun sonrió, pero no fue una sonrisa particularmente cálida. ¿Estabilidad? ¿Así es como lo llaman? ¿Cuando destruyen mundos enteros por la conveniencia de una ruta comercial? ¿Cuando obligan a las especies a limitar el crecimiento de su población mientras su propia gente se expande sin restricciones? ¿Cuando crean leyes que, de alguna manera, solo se aplican a ciertas razas? Activó la pantalla holográfica que mostraba un mapa de la galaxia con las rutas comerciales marcadas en líneas brillantes. Hablemos de esta estabilidad que menciona. Todas las principales rutas comerciales de la galaxia pasan por sistemas controlados por especies del Consejo. Conveniente, ¿no? Mientras tanto, los mundos que no pertenecen al Consejo se ven obligados a pagar tarifas masivas solo para enviar mercancías a sus propias colonias. Los delegados alienígenas parecían incómodos mientras la pantalla destacaba sus ventajas económicas. Siempre habían justificado estos acuerdos como necesarios para el orden galáctico, pero verlos expuestos tan claramente hacía evidente su injusticia. Pero eso es solo economía, continuó Chun. Hablemos de asuntos militares. La pantalla cambió para mostrar los despliegues de flotas en toda la galaxia. Marcadores rojos indicaban las bases militares del Consejo, mientras que marcadores azules mostraban los mundos no pertenecientes al Consejo. El patrón era claro. Cada mundo independiente estaba rodeado de amenazas potenciales. 47 especies controlan el 90% de las fuerzas militares de la galaxia, explicó Chun. Lo llaman mantenimiento de la paz, pero a nosotros nos parece más una ocupación. Cualquier mundo que se niegue a seguir las directivas del Consejo de repente se encuentra con ejercicios de entrenamiento en sistemas cercanos. El embajador Sktar chasqueó sus mandíbulas con enojo. Esos ejercicios son necesarios para mantener el orden. Sin una fuerte presencia militar, la galaxia caería en el caos. ¿Un caos como el que crearon cuando destruyeron Terra Prime?, preguntó Chun en voz baja. ¿O el caos cuando obligaron al pueblo Calerí a abandonar su mundo natal porque contenía minerales que ustedes querían? ¿Y qué hay del caos cuando reubicaron a 3.000 millones de taxianos en un planeta que no podía soportar su biología? La cámara se quedó en silencio. Todos estos eran eventos que el Consejo había justificado como necesarios para la estabilidad galáctica, pero escucharlos enumerados juntos los hacía sonar como un patrón de opresión sistemática. Chun hizo un gesto hacia sus compañeros representantes humanos. Durante 50 años, hemos estado documentando cada injusticia, cada reubicación, cada vez que han usado el miedo para controlar a los mundos independientes. Nos hemos estado preparando no solo militarmente,
sino legal y moralmente para este momento. Activó otra pantalla. Esta mostraba estadísticas de población y distribución de recursos. ¿Sabían que las especies del Consejo constituyen solo el 30% de la población de la galaxia, pero controlan el 80% de sus recursos? ¿Sabían que la esperanza de vida promedio en los mundos del Consejo es un 40% más alta que en los mundos independientes? Estas no son coincidencias. La consejera rica se inclinó hacia adelante. Embajador, ¿qué es exactamente lo que propone? Seguramente no quiere destruir todo el orden galáctico. ¿Destruirlo? Chun negó con la cabeza. No, queremos arreglarlo. Queremos una galaxia donde la fuerza no se use para oprimir a los débiles. Donde el comercio beneficie a todos, no solo a los poderosos. Queremos justicia, no solo orden. La pantalla cambió de nuevo, mostrando planes detallados para una reforma gubernamental. La humanidad propone una nueva Carta Galáctica, representación equitativa para todas las especies, independientemente del poder militar. Acuerdos comerciales justos que no favorezcan a los ya ricos. Protección para los mundos independientes en lugar de amenazas contra ellos. El orador Mortín estudió las propuestas con atención. Estos cambios alterarían fundamentalmente cómo ha operado la galaxia durante miles de años. Muchos mundos dependen del sistema actual. Muchos mundos dependen de poder explotar a otros, corrigió Chun. Sí, el cambio es difícil, pero la alternativa es continuar con un sistema construido sobre el miedo y la opresión hasta que alguien más desarrolle el poder para desafiarlo. Y la próxima vez, puede que no sean tan razonables como la humanidad. La voz del almirante Korit llegó a través del sistema de comunicación desde su nave insignia reconstruida. Después de la batalla, se había vuelto sorprendentemente partidario de las soluciones diplomáticas. Los humanos podrían habernos destruido por completo en Kepler 442. En cambio, se detuvieron cuando nos rendimos. Eso sugiere que realmente quieren la paz, no la conquista. Exactamente, asintió Chun. No vinimos aquí para gobernar la galaxia. Vinimos para liberarla. Cada especie debería tener el derecho de determinar su propio futuro sin temor a ser reubicada por conveniencia. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran antes de continuar. Pero abordemos la pregunta que sé que todos están pensando. ¿Quieren saber cuántas naves tenemos realmente, cuánto territorio controlamos, si la humanidad es lo suficientemente fuerte como para hacer cumplir estos cambios? La cámara se tensó. Esto era, de hecho, lo que todos querían saber. La batalla de Kepler 442 había demostrado que los humanos poseían una tecnología increíble, pero ¿cuánta tenían? Chun sonrió y activó una nueva pantalla. Esta mostraba la verdadera extensión del espacio humano, no el pequeño cúmulo de mundos que los alienígenas conocían, sino cientos de sistemas que se extendían por vastas regiones de la galaxia. Este es el territorio humano tal como existe hoy, anunció. 4.137 sistemas estelares, más de 600 mundos habitados y más de 50.000 millones de ciudadanos humanos. Los alienígenas miraron el mapa en shock. Habían pensado que la humanidad era una especie pequeña aferrada a unos pocos mundos fronterizos. En cambio, estaban viendo una de las civilizaciones más grandes de la galaxia. Imposible, susurró el orador Mortín. Nuestros exploradores habrían detectado tal expansión. Sus exploradores detectaron lo que queríamos que detectaran, replicó Chun. Cada mundo humano está protegido por tecnología de sigilo desarrollada a partir de la investigación de Terra Prime. Sus naves han estado volando más allá de nuestras colonias durante décadas sin saber que estaban allí. Resaltó varios sistemas en el mapa. Este es el complejo industrial Centauro. 37 mundos que producen de todo, desde naves estelares hasta computadoras cuánticas. Esta es la red de investigación Vega. 18 sistemas dedicados al avance científico. Esta es la red de defensa del borde exterior. 45 bases militares que protegen el espacio humano de amenazas externas. El alcance de la civilización humana era asombroso. No solo habían sobrevivido a la destrucción de Terra Prime.
la habían usado como motivación para construir algo mucho más grande de lo que los alienígenas jamás habían imaginado. ¿Cómo?, preguntó el embajador Sktar. ¿Cómo nos ocultaron todo esto? De la misma manera que hemos ocultado todo lo demás, respondió Chun, siendo subestimados. Pensaron que éramos débiles, así que no miraron de cerca. Pensaron que éramos primitivos, así que no tomaron en serio nuestra tecnología. Pensaron que destruir un mundo quebrantaría nuestro espíritu, así que no se prepararon para nuestra respuesta. Hizo un gesto hacia el mapa estelar. Cada mundo que ven aquí fue colonizado por refugiados de Terra Prime o sus descendientes. Cada nave de nuestra flota fue construida con tecnología desarrollada por la gente que murió allí. Cada ciudadano humano conoce la historia de lo que sucedió cuando confiamos en que la galaxia nos protegería. El peso de la revelación se estaba asentando sobre los delegados alienígenas. No solo habían subestimado el poder militar de la humanidad, habían malinterpretado por completo la naturaleza de la propia civilización humana. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó en voz baja la consejera Rika. El orador Mortín, ahora mucho más viejo pero de alguna manera con un aspecto más pacífico que antes, activó la pantalla central de la cámara. El holograma mostraba el memorial de Terra Prime, una hermosa estructura hecha con materiales donados por todos los mundos de la galaxia. En su centro ardía una llama eterna que se había encendido con fuego del mundo hermano de Terra Prime, Nueva Terra. Hace 50 años, comenzó Mortín, su voz llegando a cada rincón de la vasta cámara, el Consejo Galáctico tomó una decisión que manchará para siempre nuestra historia. Destruimos Terra Prime y asesinamos a 2.000 millones de personas inocentes. Nos dijimos a nosotros mismos que era necesario para la estabilidad galáctica. Nos convencimos de que algunas vidas valían menos que otras. La cámara estaba en completo silencio. Representantes de cientos de mundos escuchaban mientras el líder más antiguo de la galaxia admitía el mayor crimen de la historia moderna. Hoy, reconocemos formalmente lo que hicimos, continuó Mortín. No podemos traer de vuelta a los muertos, pero podemos prometer que tal tragedia nunca volverá a ocurrir. La nueva Carta Galáctica prohíbe que cualquier gobierno reubique o destruya mundos habitados por razones económicas o políticas. Alrededor de la cámara, los representantes alienígenas se pusieron de pie uno por uno para ofrecer sus disculpas formales. La delegación de la Hegemonía, liderada por una versión más joven del embajador Sktar, habló de su vergüenza por participar en el ataque. Los comandantes de la flota de vanguardia se disculparon por seguir órdenes que deberían haber cuestionado. Incluso las especies que no habían participado directamente reconocieron su culpa por permanecer en silencio mientras se cometía un genocidio. Chun escuchó cada disculpa con emociones encontradas. Una parte de él estaba satisfecha de ver que finalmente se hacía justicia, pero otra parte de él lloraba por todas las personas que habían muerto antes de que este momento pudiera llegar. Su propia abuela había estado en Terra Prime, trabajando en las estaciones de investigación agrícola cuando llegó la flota alienígena. Cuando terminaron las disculpas formales, Chun se puso de pie para dirigirse a la cámara. Honorables representantes, la gente de Terra Prime murió creyendo que su sacrificio conduciría a una galaxia mejor. Hoy, podemos decir que su creencia estaba justificada. Activó una pantalla que mostraba estadísticas de toda la galaxia. En el último año, hemos visto cambios notables. El comercio entre mundos independientes ha aumentado un 400%. Los conflictos militares han disminuido un 70%. Más de 50 especies han logrado la membresía plena en la nueva Asamblea Galáctica. Los números contaban una historia de transformación. El viejo sistema de miedo y opresión estaba siendo reemplazado por algo basado en la cooperación y el beneficio mutuo. Pero las estadísticas no cuentan toda la historia, continuó Chun. Permítame compartir algunos ejemplos de cómo es la nueva galaxia. La pantalla cambió para mostrar un pequeño mundo llamado Qatar. Hace 6 meses, el pueblo Qatar se enfrentaba a la extinción. Su sol se estaba muriendo y carecían de la tecnología para reubicar a su población. Bajo el antiguo sistema, habrían sido ignorados o explotados. Bajo la nueva carta, recibieron ayuda de 23 especies diferentes. Hoy,
2.000 millones de Qatar están asentados de forma segura en nuevos mundos. Apareció otra imagen que mostraba una enorme estación espacial. Esta es la Estación Libertad, construida en la zona neutral entre antiguos territorios enemigos. Sirve como puesto comercial, centro de intercambio cultural y centro de procesamiento de refugiados. Es operada conjuntamente por 12 especies diferentes y se ha convertido en un símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Chun sonrió mientras mostraba la siguiente imagen. Un grupo de jóvenes seres de diferentes especies trabajando juntos en lo que claramente era un aula. Quizás lo más importante es que ahora tenemos la iniciativa de educación galáctica. Niños de todos los mundos pueden estudiar juntos, aprender unos de otros y construir amistades que evitarán futuros conflictos. El orador Mortín asintió con aprobación. Estos logros son notables, embajador Chun. Pero debo preguntar, ¿cómo se ha adaptado la humanidad a su nuevo papel en los asuntos galácticos? Su pueblo ahora tiene una influencia enorme. ¿Cómo sabemos que no se convertirán ustedes mismos en los opresores? Era una pregunta justa y que Chun esperaba. Exactamente por eso construimos el nuevo sistema como lo hicimos. Ninguna especie, incluida la humanidad, puede controlar la Asamblea Galáctica. Cada decisión importante requiere la aprobación de al menos el 60% de los mundos miembros, y ninguna especie puede representar más del 10% de los votos totales. Hizo un gesto a la delegación humana que lo rodeaba. Limitamos deliberadamente nuestro propio poder porque recordamos lo que se sentía al no tener poder. El objetivo nunca fue reemplazar un imperio por otro. Fue asegurarse de que ningún imperio pudiera existir en absoluto. El almirante Korit, que ahora servía como jefe de la nueva Fuerza de Defensa Galáctica, habló desde su posición cerca de la sección militar. Los humanos han cumplido su promesa sobre la tecnología defensiva. Cada mundo miembro tiene ahora acceso a escudos básicos del protocolo. Chun desactivó el mapa estelar y se enfrentó directamente a los alienígenas reunidos. Ahora tienen una elección. Pueden aceptar la nueva Carta Galáctica y trabajar con nosotros para construir un sistema más justo, o pueden negarse y descubrir exactamente cuán poderosa se ha vuelto la humanidad cuando no estamos siendo razonables. La amenaza era clara, pero fue entregada con una profesionalidad tranquila en lugar de ira. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de prevenir futuras tragedias como la de Terra Prime. La carta incluye disposiciones para una transición gradual, continuó Chun. Entendemos que los cambios repentinos pueden ser desestabilizadores, pero la dirección no es negociable. La galaxia se volverá más justa, más equitativa y más libre. La única pregunta es si eso sucede con su cooperación o a pesar de su resistencia. El orador Mortín miró alrededor de la cámara a sus compañeros del consejo. Muchos de ellos parecían asustados, otros parecían resignados, y unos pocos parecían casi aliviados de que alguien más finalmente estuviera asumiendo la responsabilidad de los asuntos galácticos. ¿Cuánto tiempo tenemos para considerar su propuesta?, preguntó Mortín. Todo el que necesiten, replicó Chun. Pero entiendan que la humanidad ha sido paciente durante 50 años. No esperaremos otros 50 para que decidan si vale la pena perseguir la justicia. El silencio que siguió fue pesado, cargado con el peso de la decisión. El viejo orden galáctico estaba terminando, y lo que viniera después dependería de las decisiones tomadas en los días venideros por seres que nunca esperaron enfrentarse a un desafío tan fundamental para su poder. Fuera de las cámaras del Consejo, a través de la galaxia, miles de millones de seres esperaban para saber si el futuro sería moldeado por el miedo o la esperanza, por la opresión o la libertad, por las viejas costumbres o por la visión de la humanidad de lo que la galaxia podría llegar a ser. Había pasado un año desde la batalla de Kepler 442, y la galaxia se veía muy diferente. Las antiguas cámaras del Consejo Galáctico se habían ampliado 3 veces para dar cabida a representantes de especies a las que nunca se les había permitido participar en el gobierno galáctico. Donde antes 47 especies poderosas tomaban decisiones por todos, ahora más de 200 mundos tenían voz para dar forma a su futuro compartido. El embajador Chun se encontraba en el centro de la gran cámara, pero ya no era el único representante humano. A su alrededor se sentaban docenas de otros humanos,
cada uno representando diferentes aspectos del nuevo orden galáctico. Algunos eran diplomáticos, otros científicos, y unos pocos eran exoficiales militares que habían cambiado sus armas por libros de leyes. El servicio conmemorativo estaba a punto de comenzar. Hoy se cumplía el 50º aniversario de la destrucción de Terra Prime, pero por primera vez desde esa tragedia, sería recordada adecuadamente. Cada especie de la galaxia había contribuido a construir un monumento en la capital galáctica. Y hoy, sus representantes se disculparían formalmente por lo que se había hecho. Fénix y sistemas de alerta temprana, pero las capacidades ofensivas avanzadas siguen restringidas a la FDG y solo para su uso contra amenazas externas. Esta había sido una de las negociaciones más difíciles. Muchas especies querían acceso a las armas de la humanidad que distorsionaban la realidad, pero los humanos se habían negado a compartirlas, excepto bajo estrictos controles. El compromiso fue un paraguas defensivo que protegía a todos mientras evitaba que nadie se volviera demasiado poderoso. Chun activó otra pantalla, esta vez mostrando datos de exploración. También hemos logrado un progreso notable en la exploración galáctica. La flota científica combinada ha descubierto 47 nuevos mundos aptos para la colonización, 18 nuevas especies listas para el contacto y 3 importantes yacimientos arqueológicos que nos están enseñando sobre la historia galáctica. El programa de exploración era otro símbolo de la nueva cooperación. En lugar de que cada especie explorara por separado y luchara por los descubrimientos, ahora compartían recursos y conocimientos. Estaba demostrando ser mucho más eficaz que el antiguo enfoque competitivo. Pero quizás nuestro mayor logro, dijo Chun, es algo menos visible. Por primera vez en la historia galáctica registrada, los niños están creciendo sin temor a que su mundo pueda ser destruido por conveniencia política. La cámara estalló en sonidos de aprobación de cientos de especies diferentes. Chasquidos, silbidos, zumbidos y varias otras expresiones de acuerdo. La consejera Rika, que ahora servía como jefa del Comité de Desarrollo Económico, se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Los nuevos acuerdos comerciales han sido beneficiosos para todos. Incluso las antiguas especies del Consejo han visto crecer sus economías al compartir tecnología y recursos en lugar de acapararlos. Esto había sido una sorpresa para muchos. Las antiguas especies del Consejo habían esperado perder riqueza y poder bajo el nuevo sistema, pero la cooperación había demostrado ser más rentable que la explotación. Chun asintió hacia ella. La consejera Rika plantea un punto importante. La nueva galaxia no se trata de quitarle al fuerte para darle al débil. Se trata de hacer a todos más fuertes trabajando juntos. Hizo una pausa, mirando alrededor de la cámara a los representantes de cientos de mundos. Algunos eran especies familiares que habían sido parte de la civilización galáctica durante milenios. Otros eran recién llegados que solo recientemente habían alcanzado el vuelo espacial. Todos ellos ahora tenían la misma voz para dar forma a su futuro compartido. Ha habido desafíos, por supuesto, admitió Chun. Los piratas del borde exterior intentaron aprovecharse del periodo de transición. 3 especies se negaron inicialmente a unirse al nuevo sistema y tuvieron que ser convencidas, y todavía estamos trabajando en la estandarización de leyes a través de culturas tan diversas. El problema de los piratas se había resuelto rápidamente una vez que la nueva Fuerza de Defensa Galáctica demostró que la tecnología del protocolo Fénix hacía que sus naves fueran intocables. Las especies rebeldes habían sido más difíciles, requiriendo una diplomacia cuidadosa e incentivos económicos en lugar de la fuerza militar. Pero en general, continuó Chun, la galaxia es más pacífica, más próspera y más justa de lo que ha sido en miles de años. Activó una última pantalla que mostraba una línea de tiempo que se extendía desde la destrucción de Terra Prime hasta el día de hoy. Hace 50 años, 2.000 millones de personas murieron para enseñar a la galaxia una lección sobre el valor de la vida. Hoy, podemos decir que esa lección ha sido aprendida. La llama del memorial parpadeó en la pantalla, representando no solo la deuda de Terra Prime, sino también la esperanza que su sacrificio había creado en última instancia. El orador Mortín se levantó lentamente, su avanzada edad dificultando el movimiento. Embajador Chun, en nombre de toda la galaxia,
Quiero agradecer a la humanidad por elegir el perdón sobre la venganza, la justicia sobre la conquista y la esperanza sobre la desesperación. Chun se inclinó respetuosamente. Orador Mortín, no elegimos el perdón porque seamos naturalmente pacíficos. Lo elegimos porque aprendimos que la venganza solo crea más enemigos. Terra Prime nos enseñó que el ciclo de la violencia debe romperse en algún lugar, por alguien. Decidimos que ese alguien seríamos nosotros. Mientras concluía el servicio conmemorativo y los representantes comenzaban a salir de la cámara, Chun se quedó atrás por unos momentos. Miró la llama holográfica y pensó en su abuela, en la capitana Vázquez y la tripulación del desafío, en todas las personas que habían vivido y muerto para hacer posible este momento. La galaxia había preguntado por qué la humanidad envió una sola nave. La respuesta, se dio cuenta Chun ahora, era que necesitaban demostrar que podían mostrar contención incluso cuando poseían un poder abrumador. El desafío no había sido solo un arma. Había sido una prueba del carácter de la humanidad. Habían pasado esa prueba, y al hacerlo, le habían dado a la galaxia algo que nunca antes había tenido: esperanza en un futuro donde la fuerza sirviera a la justicia en lugar de oprimirla. Fuera de la cámara, a través de cientos de mundos, miles de millones de seres vivían vidas mejores porque 43 humanos en una vieja nave remendada habían elegido luchar por algo más grande que la venganza. Los hijos de Terra Prime por fin habían vuelto a casa, a una galaxia digna de su sacrificio.